Muy buenas tardes a los oyentes de Bogotá AMPM Radio, este programa que es de periodismo independiente y que habla de la ciudad a través de esta estación 970 AM Radio Red RCN y por nuestras plataformas en YouTube, en Twitter y también en Facebook. Tienen hoy el gusto de saludar al candidato a la alcaldía mayor de Bogotá por el Pacto Histórico Gustavo Bolívar y junto con él a un personaje realmente muy interesante y que tiene un reconocimiento internacional en uno de los temas que más afecta sin duda a la ciudad, como es el de la movilidad. Ya lo vamos a integrar a la charla, pero permítanme traerles de inmediato la señal y la voz de quien se está presentando como opción por el pacto histórico para gobernar esta ciudad y es Gustavo Bolívar. Candidato, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. A ti muy buenas tardes, mi hermano. Muy complacido estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. No, a usted por aceptarla. Estábamos muy inquietos porque pasó mucho tiempo de campaña, no lo habíamos podido conectar a este programa que tiene esa misión y que tiene muchos años de existencia y es hablar de Bogotá, pero con un espíritu enteramente independiente. Por más que estemos en una cadena radial X o Y, este programa tiene una misión y mirada completamente independiente de ciudad y esto nos permite hacer una entrevista lo más abierta y pluralista posible de cara a quienes nos escuchan en las 20 localidades de Bogotá. En el instante en que el profesor Carlos Moreno se integre, que nos interesa mucho tenerlo también, lo vamos a saludar. Es el asesor de movilidad y de lujo realmente que tiene el candidato Gustavo Bolívar. Bueno, lo primero, no, aún no está Dice conectado. Carlos Moreno que ya. Cuando esté conectado Él dice que ya aparece. está conectado. Sí, pero cuando esté conectado aparece Necesitan que lo admitan. Ya, no, ahí está, no, Ah, ya bueno, está ahí ahí, ya ya está ahí. estamos. Sí, Profesor Moreno, un gusto tenerlo aquí también con el candidato Gustavo Bolívar para hacer un diálogo, como decimos, a la limón de todos estos temas de ciudad. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable por esta invitación. Bueno, voy a comenzar con el candidato por cosas de actualidad, porque el tiempo es breve, tiene otras ocupaciones, le respetamos a él su agenda y ni más faltaba. Por eso voy al grano directamente. Y sin duda que un tema de los que más inquieta, candidato, es el del Metro de Bogotá, que ha tenido desarrollos recientes que toda la ciudadanía conoce. Y yo quiero partir de una frase que usted en las últimas horas expresó y es: no hay, ya vamos a retomar el contacto con él, mientras tanto tenemos el contacto con el profesor Moreno, pero sigo, ahí está. No hay ninguna posibilidad de que en mi alcaldía se pare el metro. Sin embargo, claro, hay quienes piensan que como usted es el candidato del pacto histórico y Claro que no. desde el pacto histórico se han presentado reservas a cómo se está haciendo, pues dicen, ¿cómo lo explica? ¿Cuál es su posición frente al tema, candidato? Bueno, mira, es un relato que están sembrando entre Claudia López y Carlos Fernando Galán para que la ciudadanía convierta la elección del alcalde en un plebiscito sobre si se quiere el metro elevado o metro subterráneo. Y ese no debería ser el debate porque Bogotá tiene muchos más problemas. Entonces lo que yo he dicho es que ellos mienten cuando dicen que nosotros vamos a parar el metro, cuando quienes pararon el metro fueron ellos. El metro estaba estudiado y tenía un costo en 2015. Costaba $7.500 millones. Tenía estudios de tercera fase. Ellos lo paran, lo cambian por uno elevado que hoy no tiene estudios. Por eso yo los invito a que los periodistas le pregunten a la alcaldesa dónde están los estudios de tercera fase. No hay. Entonces, eso es una irresponsabilidad y un acto de corrupción, contratar una obra sin saber cuánto cuesta y sin estudios de tercera fase. Entonces, para poder tapar esa corrupción que hay detrás de esto, dicen que es que nosotros nos oponemos al metro. Nunca nos hemos opuesto al metro. De hecho, Gustavo Petro fue tan eficiente que en 3 años terminó todos los estudios, incluidos los de tercera fase. Peñalosa y Claudia llevan 8 años gobernando y no han entregado todavía los estudios de tercera fase. En 8 años. Están retrasados. Entonces, lo que yo le digo a la ciudadanía, no se dejen engañar, nadie va para el metro. Es un contrato entre el distrito y la nación y un contratista que no se puede frenar. Vamos a echarlo adelante el 1 de enero. ¿Cómo me entreguen a mí ese cronograma? Lo que hemos dicho es que como el presidente está haciendo el último intento por salvar a la ciudad de un adefesio arquitectónico en el paso por el centro y Chapinero, si lo logra, pues bienvenido. Entonces el 1 de enero sigue rodando la primera línea elevada como se está construyendo ya
hasta la primera con Caracas, desde el sur, desde Bosa, y se soterra la parte del paso del centro y del paso de Chapinero. Si no se logra, porque eso tiene que ver con una cita que él tiene la semana entrante en China, con el presidente chino, si no se logra, pues lo hacemos elevado y que se convierta ese metro elevado en la tugurización del centro y de Chapinero, porque es una advertencia que venimos haciendo hace mucho rato y que va a matar personas, además, porque si tú tienes un metro elevado en un segundo piso, la gente esperando el metro, y en el primer piso tienes unos buses, chimenea, echándoles diésel en la cara, eso tiene consecuencias para la salud también, pero bueno. Digamos que ellos se han aprovechado de las advertencias que hacemos para decir que no queremos el metro, o al contrario, queremos un mejor metro, un metro del tercer mundo, del primer mundo, no un metro del tercer mundo como un metro elevado. Tengo aquí en cámara, como ven mis quienes siguen en las plataformas y se lo cuento a quienes nos siguen en la radio, está también aquí el profesor Carlos Moreno, es un investigador de renombre internacional, es profesor asociado en la Universidad Panteón Sorbona, allí es el director científico de la cátedra Emprendimiento, Territorio e Innovación, y durante todo este tiempo de campaña ha fungido como asesor en temas de movilidad del candidato a la alcaldía del Pacto Histórico Gustavo Bolívar, y pues nos cae su presencia, profesor, como anillo al dedo para preguntarle sobre este tema del metro de Bogotá. La mirada que usted tiene, el análisis y el estudio que ha hecho, yo no sé si desde la distancia o in situ, frente al tema, le permite aseverar que lo que se está haciendo no es lo que necesita la ciudad en su trayecto total siendo elevado el metro, profesor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, lo que acaba de decir el candidato Gustavo Bolívar lo adhiero completamente. La problemática hay que explicitarla bajo 3 puntos distintos y voy a hacerlo muy rápidamente. El primer punto, específicamente la tecnología utilizada para el metro en lo que respecta al metro elevado o metro subterráneo. Es un debate que existe a nivel mundial en muchas ciudades cuando se habla de construir un metro. Sin embargo, hay elementos claves del urbanismo que son indispensables a recalcar. En particular, el paso de un metro por lo que le llamamos en urbanismo las zonas densas. En el siglo XX, a partir en particular de la segunda mitad del siglo XX y en el siglo XXI, no hay metros elevados en zonas densas por razones, como han sido explicadas, de perturbación del paisaje urbanístico, por la utilización del espacio público, por la dificultad de la gestión y mucho menos en doble piso con buses. El metro en zonas densas debe dar lugar más bien a un metro enterrado. El metro elevado o el metro en superficie o el metro elevado existe en zonas de mediana y baja densidad. Ese es el primer punto. Pero el segundo punto que yo quiero evocar a los bogotanos es no enfrascarse en una discusión tecnológica de más o menos metro, sino reflexionar por qué tenemos que desplazarnos todos los días tanto tiempo, aún sea en metro. ¿Por qué tenemos que atravesar la ciudad de punta a punta? ¿Por qué salimos muy temprano y llegamos muy tarde? ¿Por qué no vemos a nuestra familia? ¿Por qué no a nuestros hijos? ¿Y por qué los lugares de trabajo están tan concentrados, los lugares de salud están tan concentrados, los lugares de cultura? Ese es el meollo del asunto, que ya no es un asunto ni de metro ni de buses, sino de visión estratégica del siglo XXI urbana, que le llamamos la ciudad de servicios, la ciudad descentralizada, la ciudad sin saturación. Y ese es el punto clave. Sí, ya lo tomaremos porque hablaremos de eso que se ha dado en denominar Pacto por el Futuro, que es lo que precisamente está trabajando usted aquí con el candidato Gustavo Bolívar, pero quiero tocar rápidamente estos temas porque el tiempo pues no es suficiente y no quiero dejar algunos que son de mucho interés para la ciudadanía. Candidato, el tema está claro y lo explico una vez más, dice el candidato Bolívar. Si no hay éxito en el trámite ante el gobierno chino in extremis que va a hacer el presidente Petro para intentar soterrar una parte de la primera línea,
no echen cuentos a los bogotanos, yo hago el metro como lo vienen haciendo, elevado, pero advierto Claro. que eso va a tener consecuencias. Es el resumen de lo que él dice. Sobre el corredor verde, mi querido Gustavo Bolívar, ¿usted qué plantea cuando se ve un esfuerzo desmesurado de la actual alcaldesa por dejar ese tema ya amarrado al próximo alcalde? En ese sí me atravieso, para que vean la sinceridad. Sí al metro, no al corredor verde, que no es más que Transmilenio por la séptima. Una promesa incumplida de la alcaldesa. La alcaldesa fue muy enfática en campaña en advertir que ella no le iba a jalar más al metro, al Transmilenio, y que no haría el Transmilenio ni por la 68 ni por la séptima. Pues ha incumplido su palabra, ya el de la 68 está terminando, y quiere dejar licitado, no sé con qué afán, un mes antes de irse, el metro, el Transmilenio por la séptima. Y me opongo rotundamente, primero porque es el querer de los ciudadanos, de los 900.000 bogotanos y bogotanas que viven alrededor de ese corredor. Segundo, porque tiene tres problemas muy graves. Uno financiero, y es que la carga de pasajeros no da para el autosostenimiento, y esto es una irresponsabilidad que cometería el alcalde, la alcaldesa, porque ese déficit que genere, pues lo pagamos los bogotanos, como estamos pagando ya 3 billones de pesos al déficit del sistema público. Lo segundo es, desde el punto de vista ambiental, no seguimos apostándole a los buses. Ya estamos en transición energética, ya sabemos que el cambio climático es una realidad, que hay que mitigarlo. Los buses contaminan, así sean eléctricos, tengo que decirle, porque la fabricación de las baterías y la disposición final de estas baterías y de las llantas son un pasivo ambiental muy grande para la humanidad. Y estamos hablando de 1.000 buses, 2.000, 5.000 buses. ¿Dónde pones esas llantas cada año? ¿Qué haces con esas baterías cada año? Bueno, eso es un segundo daño. Y el tercero es el urbanístico, que eso sí le puede hablar mejor A él le el iba a profesor preguntar. Moreno. Sí, sí, Claro, sí. porque es que urbanísticamente no cabe. O sea, yo creo que él lee su ¿Qué, concepto sobre ese tema. profesor, el urbanismo moderno, ¿qué señala frente a cómo intervenir vías icónicas como esta que usted debe conocer porque es la más importante que tiene la ciudad, como es la carrera séptima? Sí, justamente esta tarde voy a dar una conferencia a las 5 de la tarde sobre el urbanismo Bogotá y el urbanismo del siglo XXI. Y preparando esta conferencia, introducía una serie de fotos de lo que ha sido la transformación de Bogotá desde el punto de vista de esos grandes ejes. Y son muy impresionantes las fotos que se obtienen y es muy interesante que veamos el pasado, la única manera de poderse proyectar hacia el futuro. Que digamos ahora en Bogotá, de paseos peatonales, de paseos con árboles, de lugares en los que la gente se encontraba, en los que la gente vivía, en los que habían igualmente servicios, la gente coloquiaba, comercios. Finalmente, eso está desapareciendo. Ver el espectáculo de la Avenida Caracas, en los cuales ya no hay árboles en los separadores y que es simplemente un lugar de paso, de flujo, de una serie de luces, pues es lamentable porque finalmente estamos perdiendo el alma misma de la ciudad y vamos a reeditar en la carrera séptima una misma situación en la cual vamos a transformar un lugar icónico de los bogotanos, como se ha dicho, con todos los lugares de encuentro y de compartir la verdadera vida, simplemente en un lugar en el que van a desfilar una vez más una serie de buses sin que técnicamente tengan cabida para las otras formas de movilidad, como pueden ser las bicicletas, los peatones y sobre todo el esparcimiento en esos lugares. Entonces, nos dicen vamos a tener aquí unos corredores de bicicletas, pero técnicamente no corresponde a los estándares internacionales de lo que representa el uso del espacio público y refleja, para resumirlo en una sola palabra, el urbanismo del siglo XX, el urbanismo obsoleto, y se necesita rotundamente cambiar de visión para que Bogotá no se convierta simplemente en arterias que ven desfilar buses con todos los aspectos que ha señalado el candidato de afectación, no solamente para la salud urbana, sino igualmente para la salud mental
porque los apiñamientos en las horas pico y lo que representa en términos de inseguridad y en términos de incertidumbre, degradan completamente la calidad de vida de una ciudad. Muy bien. Candidato Gustavo Bolívar, para cerrar así un poco caprichosamente ya el tema de la movilidad, ¿dice usted que el pico y placa existente en Bogotá en su alcaldía lo va a levantar o lo levantaría por localidades? ¿Qué razones técnicas de movilidad lo llevarían a tomar esa decisión? Pues las investigaciones demuestran que el trancón se presenta en el centro ampliado, porque en la mañana van 5 millones de personas provenientes del occidente, del sur, del norte y de los municipios vecinos, 8 municipios vecinos, van 5 millones de personas hacia el centro ampliado. Y en la tarde se regresan. Ese es el trancón en Bogotá. Pero yo, como le digo a una persona que vive en Suba, por ejemplo, que tenga, que guarde el carro, si allá no hay, en el barrio donde él está, que puede usar el carro para llevar a su hijo o su hija al colegio o para ir a hacer unas compras, él lo puede usar allá mientras el trancón está en otro lado. Entonces hay localidades donde nosotros consideramos que pueden estar libres de ese trancón y que nosotros no podemos privar a la gente de usar su automóvil porque además paga un rodamiento de 365 días y nosotros le estamos permitiendo usarlo solamente la mitad del tiempo. Así que todo esto son ensayos, hay que mirar cómo funciona, de todas maneras hace falta pilotos técnicos para decidir al final si eso funciona o no. Llevamos 26 años con pico y placa y lo que esto consiguió fue que la gente comprara otro carro, los que tienen poder adquisitivo, y ahora lo quieren poner a las motos y lo que van a conseguir es que la gente compre otra moto y ya no va a haber 600,000 motos en Bogotá, sino 1,000,000. O sea, eso es una mala táctica. Entonces nosotros queremos hacer muchos ensayos para levantar el pico y placa. En las localidades, quitarlo, a ver cómo funciona, y en el centro ampliado, ensayar con rectores de universidades, con empresarios, con rectores de colegios, un escalonamiento del ingreso de esas 5 millones de personas a trabajar. Por ejemplo, yo como alcalde, ¿qué haría? Secretaría de Transportes, 7 de la mañana, Secretaría de Gobierno, 8 de la mañana, Secretaría tal 9, Secretaría tal 10. Horarios diferenciales. Exacto, horarios diferenciales, escalonados. Todo el mundo trabaja sus 8 horas, obviamente el que entra a las 10 sale a las 6, el que entra a las 7 sale a las 3. Es racionalizar el uso del tiempo y descongestionar, desaturar la hora y salida, de entrada y salida de esas 5 millones de personas. Profesor Moreno, su experiencia en tema de movilidad y conociendo experiencias de otras latitudes, les dice, cuéntenos primero, ¿esa estrategia se aplica mucho? Y en el caso de Bogotá, usted, pues lógicamente supongo que está muy de acuerdo con lo que dice el candidato Bolívar de que el pico y placa realmente es una estrategia que bien podría revisarse. Sí, claro. El candidato ha sido perfectamente claro cuando ha evocado 26 años de pico y placa y se ha obtenido la encuesta mundial de tráfico de ciudades que se llama el INRIX. Continúa clasificando en el 2022 Bogotá como número 1 de congestión de tráfico en América Latina y en el pelotón puntero a nivel mundial. Estamos hablando de 122 horas perdidas en los trancones, traduciéndolas en semanas, estamos hablando casi del tiempo de vacaciones pagadas que equivale a lo que la gente pasa simplemente en un trancón. Entonces, realmente es hora de entrar a la modernidad, lo digo insistentemente, el candidato Bolívar es el único candidato en esta competencia electoral de alcaldía que se proyecta realmente en el siglo XXI. El escalonamiento de las entradas y de actividades es algo que se practica en diferentes lugares del mundo. Me recuerdo cuando se aplicó, por ejemplo, en el Silicon Valley, en Estados Unidos, simplemente una hora de desfase permitió disminuir estadísticamente de 20% los trancones que se están produciendo. Porque lo que dijo el candidato es algo muy importante que quiero transmitir a los bogotanos y bogotanas que nos escuchan, porque es el desafío del siglo XXI. Él ha hablado de la noción del tiempo, de llegar a las 7 y salir a las 3, de cambiar el ritmo de vida. Es que eso es fundamental. Estamos viviendo con el mismo ritmo de vida que llevamos después de 90 años prácticamente, desde que la gente comenzó a un ritmo de ciudad en el que nos levantamos temprano para
ir a trabajar, atravesamos la ciudad y volvemos en la noche. El problema central del urbanismo del XXI siglo es la relación entre el espacio vital y el tiempo útil. Y todas las medidas que permitan ganarle tiempo al tiempo son absolutamente necesarias. Yo participé la semana pasada en Barcelona en la Conferencia Internacional Urbana del Tiempo Útil. Hay una asociación mundial de ciudades que hace una semana completa de intercambios sobre cómo practicar una política de tiempo que nos permita justamente lo que ha dicho el candidato, y es el elemento clave: desaturar. Nuestras ciudades nos están asfixiando en todos los sentidos de la palabra. Nos asfixian en el Transmilenio, nos asfixian los vehículos con sus emisiones de gases, nos asfixia todo el mundo a la misma hora en el tiempo. Necesitamos desaturar, y la ciudad del siglo XXI es aquella que encuentra el mejor compromiso entre un espacio urbano desaturado y un tiempo útil que permite tener actividades individuales, familiares, profesionales y sociales. Son esos 4 elementos que entran en cuenta, y en Bogotá no existe, porque lo esencial del tiempo, de las investigaciones que yo he podido hacer y las voy a mostrar esta tarde en mi conferencia, es que 70% del tiempo de los bogotanos se pasa en tiempo solamente para trabajar, y el 30% que resta toca repartirlo entre lo que yo quiero hacer como persona, con mi familia, con mis amigos y como vecinos. Hay un desequilibrio enorme, y es lo que nos lleva a tener una sociedad con tantas tensiones como las que se producen, y a la que se le añade además la desigualdad social, la pobreza, la informalidad y las dificultades efectivamente de poder encontrar una subsistencia digna. Estamos en el corazón de lo que tendría que ser un debate electoral de calidad, y es lo que no se produce. El único que lo lleva hoy en día con una claridad es el candidato Bolívar, y por eso lo apoyo irrestrictamente. Muy bien, gracias, profesor. Expresiones y planteamientos que han ocasionado ruido en desarrollo de la campaña y que vale la pena que aterricemos aquí. Por ejemplo, explique, candidato Gustavo Bolívar, para comprensión de nuestros escuchas, su tesis sobre el bilingüismo, que se ha prestado para parafrasearlo, a mi parecer de pronto incorrectamente, como una herramienta clave en la educación de la niñez. Claro que sí. Pues mire, Bogotá, bueno, hablemos de Colombia, no tengo la estadística por ciudades. Colombia es el país número 18 en bilingüismo en Latinoamérica y es el 88 en el mundo. Solamente el 2.5% de los colombianos habla inglés, y nos estamos perdiendo de un mercado de 8.000 millones de personas. Estamos encerrados en un mercado muy chiquito, porque el mundo eligió el inglés como el idioma para hacer negocios, para publicaciones científicas, para todo. Y los colombianos no hablan inglés. Entonces, el inglés se volvió en Colombia un privilegio de algunas élites, de los papás que tenemos como pagarle un calendario B a nuestro hijo y una educación bilingüe. Pero eso es muy poquito. La pregunta es, ¿por qué el Estado no puede hacer, como ya han hecho muchos estados? Yo aquí no estoy inventando nada. Hay estados que, por ejemplo, Singapur, que tiene su lengua nativa, pero un día decidió, la lengua oficial aquí es el inglés, y es la lengua oficial, desde cero hasta terminar la universidad. ¿Y qué ha hecho esto de Singapur? Hoy es el país con mayor ingreso per cápita frente al PIB en el mundo, porque allá están aterrizando miles de empresas, miles, que hacen negocios con China y que no quieren hacer negocios en chino, porque por citarte tiene un ejemplo, un pleito jurídico en chino, pues se les va la vida traduciendo todo eso. Entonces, todo el mundo se ha ido a instalar las empresas cerquita a China, 2 horas, pero en inglés. Y aquí, en el tema, por ejemplo, de India, porque hoy es el mayor maquilador de software en el mundo, pues porque su gente aprendió inglés, y es un idioma, es el segundo idioma en India, aunque allá la gente puede tener hasta 3 y 4 idiomas. Sí. Y aquí no, perdiéndonos de esa oportunidad gigante. Entonces la pregunta que nos hicimos, ¿por qué un niño de Ciudad Bolívar, por qué una niña de Bosa, o una niña de Suba, o un niño de San Cristóbal no puede hablar inglés? Claro que puede, además que en su temprana edad tiene su creatividad y su sistema de aprendizaje como una esponja en el mejor momento.
y es el momento en que los niños aprenden idioma. Entonces dijimos, vamos a implementar la educación bilingüe en Colombia y en Bogotá principalmente. Entonces en Bogotá arrancaríamos con los niños de preescolar de 2025. Primer año 2024 lo vamos a pasar estructurando el sistema, consiguiendo los 2.500 profesores, capacitando, etc. Y de ahí en adelante vamos incrementando un año hasta que dentro de 10 años vamos a tener la primera promoción de bachilleres bilingües. Lo otro que dije es, al tiempo con que aprende un segundo idioma, el niño o la niña puede hacer una carrera técnica dentro de su primaria y su bachillerato. Porque nos metieron en ese cuento, yo no sé de dónde, que uno para aprender una carrera tenía que tener 18 años o 20 años. Eso es mentira. Tú le das hoy un computador a un niño de 4 años y en 2 años es un experto. Sí. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ser desarrolladores de software, programadores. Y un niño, eso fue lo que dije, si me sacaron de contexto puede ser porque hay gente que no está interesada en que la gente popular pueda sacar la cabeza en este país. Lo que dije es, un niño programador de computadores al terminar su bachillerato y hablando inglés, muy difícilmente, yo lo veo casi imposible, habrá casos, como todo, que se vaya a la delincuencia, porque es que va a tener un mercado laboral gigantesco. Lo van a buscar todos esos cazatalentos que andan por todo el mundo. Montan oficinas para buscar gente que sepa programación bilingüe. Y va a tener un mercado laboral inmenso, inmenso. Yo aquí no estoy ni improvisando ni mintiendo. Entonces, esa gente, vi un tipo uno que es candidato hoy al consejo, no lo voy a ni a mencionar, que llega y dice, criticándome la medida o el programa, llega y dice, pero ¿cómo así que el que habla inglés no delinque si en Estados Unidos los delincuentes hablan inglés? Imagínense el nivel de raciocinio de esa persona. Cuando el delincuente de Estados Unidos tiene un idioma, pues porque nació allá, no puede hablar chino, y el de acá va a tener 2, que lo que hable la otra oportunidad laboral es el segundo idioma, y ojalá tenga 3. Sí. Tengo 3 preguntas y me dicen que ya el tiempo se terminó, así que en la brevedad de sus respuestas está al terminar este contacto, pues lastimosamente tan pronto. Pero mire, uno es, a una semana de la jornada electoral, ¿cómo interpreta el hecho que varios sondeos muestren a Galán frente a la posibilidad de ganar en primera vuelta? Pues yo hoy le decía al candidato, ¿por qué están tan desesperados diciendo mentiras y ya ganaron? Y según las encuestas él ya ganó, ya tiene el 40%, ya le saca 18 puntos al segundo. ¿Por qué andan tan desesperados diciendo mentiras por todas las emisoras? Entonces, pues bueno, la gran encuesta se va a dar precisamente el 29 de octubre y la gente sabrá si las encuestas decían la verdad o decían mentiras. Pero nosotros tenemos encuestas internas donde sabemos que vamos a ganar en esta primera vuelta. ¿Por qué la urgencia de convocar a sus copartidarios a que mínimo haya un testigo electoral en cada mesa? ¿Desconfía del proceso electoral en la ciudad, candidato? Sí, claro, yo soy autor de un libro hace muchos años, 20 años. Escribí un libro que se llama Así se roban las elecciones en Colombia. El sistema, el fraude electoral que descubrimos en esa época es el mismo de ahora. El mismo sistema de acta C14, la misma transcripción, a veces tramposa, de esa acta a un acta de 24, por el camino la gente comprando votos en bloque, o sea, aquí hay fraude electoral. Al pacto histórico le habían quitado el día de las elecciones 4 curules. Si no es por todos los testigos que ponemos, no las podemos recuperar. Acuérdense que el primer resultado fue 16 curules. Cuando nos dimos cuenta con todo el sistema que usamos antifraude, que nos faltaban votos, pues hicimos abrir las urnas y ahí aparecían los votos. Entonces no queremos que nos vuelva a pasar eso hoy. No confío en el sistema electoral de Colombia, ni para un lado ni para el otro, o sea, no solamente yo. Y creo que la derecha tampoco. Entonces, lo mejor es tener testigos que nos digan cuál fue el resultado en cada mesa y compararlo con lo que emita la registraduría. Ya para cerrar, a propósito de Galán, ¿deberían los bogotanos desconfiar de la independencia del candidato Galán frente a su posibilidad de gobernar la ciudad, teniendo en cuenta los variopintos apoyos políticos que ha recibido? Sí, claro. Primero está mintiendo. Uno cuando miente en campaña, miente gobernando, que fue lo que le pasó a Claudia López. En campaña dijo, no al Transmilenio por la séptima, el metro tiene que ser subterráneo, no al Transmilenio por la 68, todo lo hizo al contrario. Y Galán está diciendo acá varias mentiras. La primera, que yo voy a parar el metro. Y lo dice abiertamente en todos los debates. Eso es falso. Lo segundo, que él no le va a dar $1.000.000 a los jóvenes por delinquir. Y se lo he dicho, se lo volví a decir ayer en una emisora. Hermano, está mintiendo. ¿Por qué mientes?
Si te he dicho, y aquí está el decreto, que ese $1.000.000 se le da a los jóvenes si, con dos condiciones. Una, si está estudiando, y la segunda, si hace trabajo por la comunidad. Pero entonces empiezan a sembrar relatos falsos, y yo siento que eso es angustia por ganar. Pero le digo, si tiene tantos puntos en la encuesta, ¿por qué se angustia tanto? Yo mire cómo estoy de tranquilo, ya la ciudad verá qué se pierde no eligiéndome o qué gana eligiendo a Galán, que está rodeado de toda la clase política corrupta de Bogotá y de todos los contratistas que han envilecido a Bogotá y que le han arrodillado y que la han saqueado. Entonces, ya la gente tomará una decisión, pero no hay que decirle mentira a la gente. Minuto final para que se dirija a quienes nos han escuchado y nos han seguido en las redes en primera persona y decirles por qué votar el 29 de octubre por Gustavo Bolívar. Bueno, muchas gracias. Mire, yo tengo una visión moderna de la ciudad, una visión incluyente de la ciudad. Hay 2,5 millones de personas aguantando hambre. Es imposible que una ciudad pueda tener seguridad con hambre. Y todos los candidatos le dicen a sus masas, a sus votantes, yo voy a poner más policías, más CAIs, más drones, más inteligencia, todo lo militar. Yo les digo que sí, tienen razón, pero no están tocando las causas de la inseguridad. Y las causas de la inseguridad son el hambre, son la mala educación, son el maltrato infantil. ¿Cómo solucionamos el problema del hambre? Vamos a ampliar el PAE, que es la alimentación escolar, a 365 días. Hoy tiene una cobertura de 180. ¿Cómo solucionamos el problema del desempleo? Entregándole ese contrato del PAE adicional, que son casi 400.000 millones de pesos, a los papás de esos niños, diciéndole, armen su cooperativa, les doy el crédito para su cocina, les doy el saber con el SENA y les doy el contrato. Entonces tenemos una visión amplia de cómo acabar los problemas para acabar la inseguridad, los problemas de raíz y de inyectarle a la economía popular 6 billones de pesos en estos 4 años para que esas gentes que hoy no están participando en la economía aumenten el consumo y eso favorece a toda la ciudad, a los comerciantes, a los industriales, a los que fabrican zapatos, cosas que la gente va a salir a comprar. Entonces, tenemos una visión de una ciudad incluyente, pero que con esa manera de dinamizar la economía va a favorecer a toda la ciudad. Y de paso vamos a solucionar con buena educación, buena alimentación y con empleo los problemas de inseguridad. Pues candidato, gracias por haber asistido al programa. Mucha suerte en esta última semana de campaña, en el cierre de campaña en un ratico. Gracias al profesor Carlos Moreno que estuvo conectado, un brillante y de lujo asesor de movilidad que tiene usted y mucha suerte. Gracias. No, a ustedes muchas gracias. Por favor, estamos pendientes para darle la difusión correspondiente en las redes a este programa. Vale. Hasta luego. Muy amable. Hasta luego. Que esté muy bien. Es el candidato Gustavo Bolívar quien ha pasado aquí en Bogotá MPM a través de Radio Red RCN. Pausa y ya continuamos.